Hola, muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos. Sean bienvenidos a esta lección virtual sobre legislación comercial. Vamos a tratar en esta oportunidad lo correspondiente a los actos de comercio. Es importante comprender la teoría jurídica que se establece a nivel del artículo 20 del Código de Comercio, porque va a ser una de las bases necesarias para decantar lo que corresponde al tema del ámbito de aplicación del derecho comercial. Cuando nosotros hablamos de legislación comercial, tenemos que entender que esta es una legislación supremamente especializada, que no está presente en todas las operaciones ordinarias de los seres humanos, pero sí que lo está en aquellas que tienen un contenido específico, es decir, un contenido patrimonial. Como ustedes pudieron observar a nivel del artículo 20, existe un listado que establece los diferentes actos que podemos considerar mercantiles, es decir, aquellos a los cuales le vamos a hacer una aplicación de las normas contenidas en el Código de Comercio, en las diferentes normas que lo sustituyen, lo adicionan o lo modifican. Este listado es muy importante porque a partir de él vamos a poder comprender la normativa que aplica a una relación entre personas que tienen un fin oneroso, es decir, que pretenden lucrarse a partir de la actividad que están realizando y que lo desarrollan de una manera profesional inclusive. Por eso es que es importante que antes de analizar esto, analicemos la definición que de la actividad de comerciante o de la calidad de comerciante trae el Código de Comercio a nivel del artículo 10. El código dice que son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles, es decir, las personas que desarrollan algún acto de los que están enlistados en el artículo 20 podrían considerarse que son comerciantes. Y a su vez, las personas que establecen estas operaciones con un fin lucrativo, es decir, con el fin de lograr unas utilidades, unos beneficios a partir de la realización de las mismas. Es importante este artículo porque a partir del mismo es que podemos establecer a quién le aplicamos la ley comercial. Sin embargo, y eso es importante tenerlo en cuenta, en Colombia no existe un criterio subjetivo de aplicación de la ley comercial. Es decir, para aplicar las leyes comerciales en Colombia no miramos a los sujetos que están adelantando una determinada operación, sino que miramos la operación en sí misma. Por eso vamos a decir que en Colombia el criterio de aplicación de la ley comercial es un criterio objetivo y no un criterio subjetivo. Y esto es supremamente importante tenerlo en cuenta, porque pueden presentarse situaciones en las cuales una persona esté realizando una actividad, pero esa persona no tenga la calidad de comerciante, al tenor de lo que explican los artículos número 10 y subsiguientes del Código de Comercio. Sin embargo, por estar desarrollando ese acto que la ley sí considera comercial, la persona va a tener que someterse a la legislación comercial en particular. Eso es importante tenerlo en cuenta, repito. El criterio de aplicación de la ley comercial en Colombia no es un criterio subjetivo, es decir, no miramos tanto si la persona que está desarrollando la actividad sea o no sea comerciante, sino que miramos si la calidad del acto que la persona está realizando es un acto que se enmarca dentro de las actividades de carácter comercial enlistadas por el artículo 20 y otras normas inclusive. Sin embargo, esto no quiere decir que tenemos que perder de vista las precisiones conceptuales que el Código de Comercio hace de los comerciantes, es decir, los artículos 10, 11, 12, 13, 14 y hasta 19 del Código de Comercio
son muy importantes para comprender quiénes son los comerciantes y cómo podemos identificar a un comerciante. Pero además, porque cuando una persona es comerciante adquiere unas obligaciones respecto de las entidades que ejercen el control del comercio. Esas actividades están enlistadas a nivel del artículo 19 del Código de Comercio y algunas de ellas son la matrícula en el registro mercantil. Es importante que cuando una persona va a ejercer el comercio se matricule ante el registro mercantil, es decir, en la Cámara de Comercio que tiene jurisdicción en el lugar o los lugares en los cuales la persona va a ejercer su actividad. También es importante hacer una inscripción en ese registro mercantil, en esa Cámara de Comercio, de los diferentes libros y papeles de comercio que debe llevar la persona. Y es importante esto porque esos libros van a dotar de certeza y credibilidad las operaciones que adelanta el comerciante. Al respecto es muy importante verificar lo que establece el decreto 2349 del año 96 en materia de libros y papeles de comercio. El comerciante también está obligado a llevar contabilidad de sus negocios de conformidad con lo que establecen las normas legales. Es decir, la contabilidad para el comerciante es una obligación. Se debe conservar con arreglo a la ley toda la correspondencia que recibe y que envía el comerciante, ya sea por canales físicos o por canales virtuales. Pero la correspondencia comercial es supremamente importante. Asimismo, el comerciante está en la obligación de denunciar ese momento en el que entra en cesación de pagos, es decir, cuando el comerciante por alguna razón tiene problemáticas de carácter patrimonial, ya sea porque está al borde de una quiebra, porque no ha tenido los resultados comerciales que espera en su actividad, pues está en la obligación de indicárselo a un juez competente para esa materia o de indicárselo a la Superintendencia de Sociedades, que también tiene competencia para estos efectos. Y diríamos que esa persona, cuando está en esa situación, entra en un proceso que se denomina reestructuración, reorganización o liquidación, según sea la gravedad de la situación en la que se encuentra. Y finalmente es importante tener en cuenta que los comerciantes tienen el deber de abstenerse de realizar actos que constituyan competencia desleal, es decir, evitar el plagio de secretos empresariales, evitar la desviación de clientela, evitar a toda costa actuaciones que lleven a perjudicar a su competencia y que no se enmarquen en un código de ética y de respeto por el otro, de lealtad comercial. En ese orden de ideas decimos que el comerciante se convierte en una persona muy importante para la ley comercial, pero que no es la calidad de comerciante la que determina si aplicamos o no la ley comercial en una situación dada. Por el contrario, lo que determina la aplicación de la ley comercial es la naturaleza de los actos que se desarrollan. De ahí la importancia que establece el artículo 20 de la ley comercial. Antes de comenzar la lectura del artículo 20 del Código de Comercio, es importante que tengamos en cuenta que los actos son comerciales en razón al fin oneroso que persiguen, es decir, a la finalidad que la persona que los despliega tiene de obtener un lucro a partir de ellos, es decir, una ganancia o una utilidad. Una compraventa de un bien inmueble entre dos personas civiles normales no necesariamente constituye un acto de comercio, porque algunas veces lo que busca una persona es vender su casa a alguien que esté interesado en habitarla. Por regla general y en principio, alguien que compra una casa para habitar en ella no está persiguiendo ningún otro fin que el de adquirir vivienda. No así quien compra varias viviendas para hacerles reestructuraciones, remodelaciones y venderlas después a otro a un precio mayor por el que las adquirió y obtener a partir de esa operación una ganancia en particular.
Entonces aquí es muy importante que tengamos en cuenta el principio de onerosidad o de finalidad lucrativa de los actos comerciales, que nos pueden ayudar a evidenciar con mayor claridad en una situación determinada cuándo estamos y cuándo no ante un acto de comercio. El primer acto enunciado por el artículo 20 del Código de Comercio es el referente a la adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma y la enajenación de los mismos. Decimos que en este numeral realmente hay dos artículos en uno, porque una cosa es la adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos y otra cosa es la enajenación efectiva de los mismos. Recuerden que cuando hablamos de enajenación estamos hablando de venta. Cuando una persona adquiere una mercancía determinada y su finalidad es la de venderlos posteriormente, en la sola compra de esos bienes ya estamos hablando de que hay un acto de comercio. Y ese acto de comercio tiene implicaciones, es un acto facturable y es un acto que incluso el comprador puede invocar como un costo de las operaciones para hacerlo después deducible al tiempo de declarar renta. Y a su vez, cuando ese comerciante efectivamente vende a terceros los bienes que ha adquirido, hay un segundo acto de comercio y es el hecho de la venta de bienes que fueron adquiridos con la finalidad de venderlos de manera efectiva. Decimos entonces que ahí tenemos dos actos de comercio y que ese acto del numeral primero es lo que realizan la mayoría de mercaderistas, personas que adquieren determinadas mercancías a un valor y las venden a otro valor. Generalmente la adquisición de esas mercancías es mucho más económica si se adquieren al mayoreo, por ejemplo. Estas personas pueden después, cuando venden por unidad esas mercancías adquiridas, pues entregarlas a un mayor valor. Incluso pueden agregarle un mayor valor a partir de la forma en la que disponen y organizan esos bienes para que el consumidor final los adquiera. De alguna manera los supermercados, las grandes superficies y las diferentes tiendas se dedican a realizar este acto de comercio. El siguiente acto de comercio del numeral 2 es la adquisición de bienes a título oneroso con destino a arrendar. Estamos hablando de bienes muebles y el arrendamiento de los mismos. Y a su vez el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos y el subarrendamiento de los mismos. En este primer caso nos encontramos frente a la adquisición de bienes muebles con destino a arrendarlos, es decir, bienes muebles son aquellos que podemos mover. Una casa, por ejemplo, no la podemos mover, por eso la llamamos bien inmueble. En contraste, un vehículo sí lo podemos mover, entonces este es un bien mueble. En este numeral encontramos las diferentes compañías que se dedican a la renta de automóviles, como Rentacar, entre otras. Algunos también que se dedican a la renta de maquinaria. En algunas obras, por ejemplo, cuando necesitamos una concretadora, no compramos la concretadora, sino que nos contactamos con un proveedor de concretadoras que se permite arrendarla durante el tiempo que va a durar la obra o durante el tiempo que va a durar el ejercicio de mezcla para un oficio o una sección en particular de la obra. Entonces, en esos casos estamos diciendo que nos encontramos ante uno de los actos del artículo o del numeral número 2 del artículo 20. El tercer numeral del artículo 20 establece el recibo de dinero en mutuo a interés con garantía o sin ella para darlo en préstamo y a su vez los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente el dinero en mutuo o en interés. Por supuesto que aquí vamos a encontrar a las diferentes entidades financieras que tienen dentro de sus objetos sociales prestarle dinero a las personas, es decir, concederle créditos a las personas. Recuerden que cuando hablamos de mutuo o el contrato de mutuo es el contrato de préstamo de consumo, es decir, cuando le prestamos dinero a una persona para que esta persona haga con ese dinero lo que a bien tenga y lo pague en un plazo determinado y con unos intereses
que corresponden al plazo durante el cual se ha prestado ese dinero. Claramente los bancos se encuentran en este numeral del artículo 20, pero también es importante tener en cuenta los diferentes ejercicios de compra de cartera, es decir, quienes se dedican a comprar facturas a entidades que solo las pueden cobrar dentro de 6, 7 u 8 meses. Entonces hay empresas que compran anticipadamente esas facturas, le pagan al dueño de ellas el valor que deberían pagarle dentro de 8 meses menos un valor correspondiente a comisión, y esas empresas que las compran sí esperan para cobrarlas pues cuando llegue el momento de ser cobradas. Entonces esto es un ejercicio que ha tomado mucha fuerza y que se denomina factoring, es decir, tenemos una persona que le compra una factura que a alguien le deben, digamos una factura por 100.000 pesos, le paga 80.000 y la persona se queda con la factura, y cuando llegue el día de cobrarla a él le van a pagar 100.000, la persona que debe la factura le va a pagar 100.000 pesos a él. Entonces él habrá ganado 20.000 pesos por el solo hecho de haber comprado de manera anticipada una deuda de la que alguien era dueño y que no podía cobrar sino dentro de un determinado lapso de tiempo. Por supuesto que para el dueño de la factura el beneficio de esa operación está en que él necesita liquidez rápida. Entonces, como tiene varias facturas pero que solo puede cobrar dentro de un determinado lapso de tiempo, pues él resigna cierto valor de la factura para obtener a cambio dinero rápido. Muy bien. En cuanto al numeral quinto, el numeral cuarto de este artículo 20, se indica que la adquisición o enajenación a título oneroso de establecimientos de comercio. Bueno, esto tiene que ver con cuando una persona tiene una empresa determinada, un ejercicio comercial. El establecimiento comercial está compuesto por todos los bienes que la persona tiene en razón de esa empresa, es decir, los locales, las mercancías, los escritorios, los computadores, todo lo que la persona tiene destinado a esa operación empresarial. A veces las personas se dedican a arrendar esos conjuntos de bienes para que otro sea el que haga la operación del establecimiento de comercio. Esa persona que entra como arrendatario del establecimiento pues se dedica a explotarlo, recibe las utilidades devenidas de esa operación y le paga el arrendamiento a quien en realidad es el dueño del establecimiento comercial. Ese dueño en cualquier momento, pues una vez se finalice el periodo contractual correspondiente al arrendamiento, puede venir y recuperar nuevamente su establecimiento de comercio. Numeral quinto del artículo 20 establece como acto de comercio la intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, la administración de las mismas y la negociación de las partes de interés, cuotas, acciones. Este numeral no es otra cosa que denominar comerciante a las personas que se hacen accionistas en una compañía, en una sociedad, y a su vez a las personas que ejercen la administración o gerencia de esas sociedades. Ese es el numeral que regula todo lo referente a sociedades, personas que son accionistas en una sociedad determinada, también son considerados por la ley como comerciantes, toda vez que ese aporte o esa pertenencia que ellos hacen a la sociedad solo tiene una finalidad, que es la de obtener un lucro a partir de ese negocio societario, como es las utilidades que emanan de la actividad societaria. Muy bien. Numeral sexto. Indica que el giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos, valores, así como la compra o venta de los mismos, también se debe entender como una actividad comercial, y esto es lo que venía explicando en el numeral tercero de la compra de facturas, la compra de pagarés, la compra de letras de cambio y poner a circular todos esos títulos, valores
en un mercado para que las personas puedan adquirirlos y generar operaciones comerciales a partir de ahí. En el numeral séptimo se encuentran las operaciones bancarias, de bolsas o de martillos. Entendemos esto como las diferentes operaciones que hacen las entidades financieras, es decir, la colocación de dinero, la captación de recursos de los particulares, la financiación de proyectos y en general todos los servicios que prestan los bancos están instalados en este numeral séptimo. De otro lado, el numeral 8 establece como acto de comercio el corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas nacionales o extranjeras. Aquí tenemos que ubicar a todas las personas que se dedican a hacer una intermediación de negocios, es decir, a intermediar entre un proveedor, ya sea de productos y servicios, y un comprador final, a través de contratos de agencia o contratos de corretaje. Son personas que finalmente conectan a dos partes para que sean esas partes quienes celebren el negocio definitivo, es decir, cuando agenciamos a alguien, cuando actuamos en representación de alguien. Los agentes de las estrellas de la farándula, por ejemplo, los agentes de servicios en particular, las personas que se dedican incluso a prestar esos servicios de representación de personas o de compañías en diferentes negocios, pues van a constituirse comerciantes a partir de lo estipulado en el numeral octavo del artículo 20. Como numeral noveno tenemos la explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos de aterrizaje, y esto es lo referente a las diferentes compañías que administran los puertos, ya sea aéreos, marítimos o terrestres. Un ejemplo de esto es la operadora aeroportuaria internacional OPAIN, que es la que se encarga de administrar o de gestionar el aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá y el puente aéreo. Estamos hablando de que son compañías que se especializan en operar puertos y operar servicios de transporte. También tenemos las diferentes operadoras portuarias de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, que están dedicadas a prestar los servicios de gestión y administración de los puertos más importantes de nuestro país. En el numeral décimo se encuentran las empresas de seguros y la actividad aseguradora. El aseguramiento es considerado entonces una actividad comercial a partir de lo estipulado en este numeral, y podemos incluir allí a las diferentes aseguradoras que conocemos en Colombia: Mapfre Seguros, la Previsora Compañía de Seguros S.A., Allianz, los seguros que ofrece Porvenir, Suramericana, AXA Colpatria y diferentes compañías que se dedican al negocio del aseguramiento de cosas y de personas. Muy bien, el numeral 11 establece también como acto de comercio las empresas de transporte de personas o de cosas a título onerosa, cualquiera que fuere la vía para hacerlo. Entonces aquí encontramos a Servientrega, encontramos a Bianca, encontramos a las diferentes empresas que transportan personas de manera intermunicipal en el territorio nacional y muchas otras más. En el numeral 12 vamos a encontrar las empresas manufactureras, es decir, las que se dedican a desarrollar bienes, productos a partir de la manufactura, las empresas textileras, las empresas de calzado, incluso las empresas que se dedican a hacer bienes. Las diferentes empresas de depósitos de mercaderías están en el numeral 13, es decir, todas aquellas que están dedicadas a la operación de el depósito de mercancías, guardar mercancías, alojarlas, y también los que se dedican al expendio de toda clase de bienes y suministros. Es importante entonces analizar cada uno de los numerales que establece esta norma
Y mucho más interesante es el numeral 19, que indica que todos los demás actos y contratos que se encuentren regulados por la ley mercantil van a terminar siendo actos de comercio, es decir, todos aquellos actuaciones u oficios que estén regulados de manera específica por las leyes comerciales van a terminar siendo actos de comercio. En estos términos es muy importante tener en cuenta, y como conclusión de este módulo, que el criterio de aplicación de las leyes comerciales es un criterio objetivo que mira a los actos que están desarrollando los individuos y posteriormente decide o no la aplicación de las normas. Es decir, no nos centramos tanto en las personas, sino en los actos que las personas desarrollan, porque puede haber ocasiones en las cuales una persona esté desarrollando un acto, pero esa persona no sea comerciante. Sin embargo, la naturaleza del acto que está desarrollando sí es un acto comercial, entonces vamos a aplicar normas de carácter comercial. Y el ejemplo de esto es con los derechos del consumidor. Cuando nosotros vamos a un supermercado a adquirir un determinado suministro, nosotros no somos comerciantes, más allá de que el supermercado, la empresa que nos ofrece esos servicios, sí lo son. El hecho de que nosotros entonces adquiramos esos bienes que el supermercado ha comprado con la finalidad de venderlos y obtener un lucro a partir de ellos, hace que el acto sea comercial. Y es precisamente lo que hace que a esos actos les apliquemos leyes comerciales como las diferentes normas de protección al consumidor. En este orden queda explicado lo referente al criterio objetivo de aplicación de la ley comercial en Colombia a partir de lo dispuesto por los artículos 10 a 20 del Código de Comercio. Feliz tarde para todos.